Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Estamos en Añoranzas de Electricistas, como hemos dicho, revisando estos documentos sobre el nuevo organismo con el tema de los indicadores de productividad, que ya los vimos todos, y estamos revisando ahora el siguiente documento de las condiciones generales del nuevo organismo. Como siempre, agradecemos a los compañeros de Radio ESME, siempre atentos a nuestras necesidades, a las facilidades para que todos ustedes tengan acceso de la mejor manera a estas añoranzas de electricistas. Y, por supuesto, estamos al pendiente, permítanme tantito, estamos al pendiente de cada uno de los temas. Siempre les he comentado que si veo el contexto de los asuntos de esta época, de las épocas, pues, de las distintas épocas que están narrando, pero hay unas líneas generales que abarcan, por ser capitalismo en México, por ser un país capitalista, porque las empresas estatales juegan un papel claro en este proceso de desarrollo capitalista desigual y dependiente, y hay trazos como el Estado mexicano, y hemos visto en sus diferentes momentos, especialmente con el ESME, que el Estado y el movimiento obrero es una relación cruenta, crítica. No puede haber en esta constitución del Estado desde Carranza, no solo desde Cárdenas, porque se ha dicho que la alianza o el semicorporativismo, corporativismo se da con Cárdenas. Lo cierto es que la relación del Estado de la Revolución Mexicana o del Estado mexicano capitalista está marcado desde los inicios, justamente con el error que comete Carranza de no encontrar a las organizaciones obreras que realmente le van a apoyar, que van a permitir construir el Estado moderno mexicano, y entonces partía de una base de consenso aparente con el pacto con la Casa del Obrero Mundial, y resulta que los sindicatos estratégicos no acudieron al llamado ni con la Casa del Obrero Mundial, ni a formar batallones rojos. En ese sentido, cuando regresa ya a instalarse, porque ya se siente triunfador, porque tiene muchas probabilidades de ganar, y regresa a la capital, y con él regresa el nombramiento, porque cuando él se va a Veracruz, declara oficialmente que la Ciudad de México, que la capital, deja de ser la capital de México, de la República Mexicana. Se lleva el nombramiento a Veracruz, a Jalapa. Pero cuando él retorna, sigue siendo entonces la capital del país, la Ciudad de México, el Distrito Federal. Y descubre que la Federación de Sindicatos Obreros es realmente el poder estratégico de los sindicatos mexicanos.
los reprime, los trata de convencer, les dice, por ejemplo, ya la inflación se va a acabar, no se preocupen. El dinero que yo, Venustiano Carranza, emito va a ser el dinero oficial y va a tener un respaldo político y monetario al 100%. Mentira. La economía de esos años, 1915, fines de 1915 y principios del 16, era un desastre. El mercado, como le llaman, el mercado capitalista de la oferta y la demanda, se había apoderado de los precios de la canasta básica de los alimentos, de la vida cotidiana. Los precios estaban inalcanzables. El salario volvió a estar por debajo de $1 y los obreros necesitaban comer. Y toda la actividad política hacia los sindicatos, desde febrero de 1916, especialmente hasta julio-agosto de ese año con la huelga general, fue dura. Trató de calmarlos, dictaminó prohibidas reuniones, solicitó que cada reunión se pidiera permiso, se informara al ejército, a los generales que tenían el mando político-militar de la Ciudad de México, especialmente Pablo González. Y en ese sentido, la política hacia los trabajadores la funda Venustiano Carranza con este dirigente, pues con las dos vías que tuvo desde esos inicios, desde el 15 al 16, que era la del diálogo a través del doctor Atl, famoso pintor, pero se nos olvida luego que en el momento fundacional del Estado mexicano, Atl es un hábil negociador, ideólogo político, convencía con sus argumentos y sus razones. Mientras, al mismo tiempo, Pablo González decretaba una guerra directa de prohibición. Se llegó a decir que la Revolución Mexicana se había hecho contra el capitalismo, contra la tiranía de los capitalistas, pero que no iba a permitir la tiranía proletaria. Desde entonces tenemos esta ambigüedad, yo diría cinismo, de que parece que va a apoyar a los trabajadores, pero no es cierto, va a apoyar al mercado capitalista, va a apoyar a la economía de mercado, va a apoyar al comercio, a la banca, a las empresas, a los negocios, a las empresas extranjeras, porque la economía tiene que seguir desarrollándose. No va a decir que vaya, para él la tiranía capitalista era realmente Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Eso significaba él la tiranía capitalista, no los negocios capitalistas, sino las dictaduras. Y acabaron con las dictaduras, pero no con el capitalismo. Este deseo de sumisión o política sumisa del movimiento obrero es el precedente y la semilla original de las relaciones que desea el Estado revolucionario mexicano que se establezca. Y en los momentos significativos, esa es la búsqueda. Las dos nacionalizaciones o la expropiación y la nacionalización busca la alianza política del movimiento obrero hacia el Estado mexicano, digamos,
actúa el doctorado. ¿Cuándo no? Cuando esta política laboral del doctorado no funciona, viene el golpe. Procede, por ejemplo, después de la nacionalización de la industria eléctrica, a llamar a convocar a que los sindicatos electricistas se unifiquen. Tardan 10 años en desarrollar esta política, llamémosle tipo doctorado. 1972. No se va logrando bien y empieza la política de ataque constante del militar que asesina a Zapata, Pablo González. Y entonces viene la reacción cuando ya unos electricistas están unificados con el SUTER, agresiones. El ESME no acude a la unidad. Por el contrario, les da cobijo a los de la tendencia democrática en 1975. En mayo primero de 1975 y en diciembre la liquidación. A partir del primer día de la nacionalización surge una guerra de baja intensidad, llega a su punto máximo. No es un golpe duro, mortal, que va, digamos, al corazón del ESME. Y cada que se ataca al ESME, en realidad se ataca a la empresa primero. Luis Echeverría, el represor del movimiento obrero, del movimiento estudiantil del 68, ataca la liquidación de la empresa en diciembre de 1975. En 76 se va a acabar la tendencia democrática cuando ya se ha instalado la puntilla en el ESME, en esta guerra de baja intensidad que se fue trabajando de manera constante, poco a poco, lentamente. En el ESME se actuó como suele actuarse desde 1914-1915. Políticamente. Desde la empresa se fortalece y surgen las alianzas. Pues bien, a lo que voy es a esto. Este proyecto del que estamos comentando viene en esa línea de que estás conmigo porque estás conmigo. Ya se declaró la liquidación, perdón, un momento. Y se van a liberar de la liquidación en otro momento del propio capitalismo, cuando en el ambiente nacional el ataque constante contra los contratos colectivos de trabajo se hace fuerte, sistemático y duro. Se quita el Estado, todas las empresas, instituciones y organismos que actúan en la economía, en el mercado capitalista, con mi Mecafé, por ejemplo, se sacan del mercado y se les entrega a los burgueses todos estos organismos. La manera de vender barato todos estos organismos fue debilitando los contratos colectivos. Digamos, se ofrece una venta de garage de todas las empresas y organismos estatales, baratos. Y la forma de hacerlos baratos para que se comprasen, para que se vendiesen de manera rápida, fue debilitar a todos los contratos colectivos de trabajo.
las cláusulas económicas más fuertes, en especial las de jubilación, que son las más costosas según ellos, según los capitalistas, según el Estado mexicano, fuera la cláusula de jubilación. En realidad, sí lo son, no tanto, pero lo que estaban buscando es que todos los fondos de ahorro para el retiro, todos los fondos de jubilación que se tenían en los sindicatos, se pasara a los bancos y que toda la negociación colectiva de la jubilación se hiciera individual, bajo la consigna eterna del capitalismo, divide y vencerás, o bajo la consigna de que el mejor sindicato es el que no existe o el que no tiene contratos colectivos sólidos. En este ambiente de ataque sistemático de los 90 y principios del siglo XXI, de amplia debilidad de los contratos colectivos y por ende de los sindicatos, se empiezan, como sabemos todos, las reformas estructurales. En especial, y eso lo vemos ya ahora, el diseño es para debilitar a los sindicatos más fuertes. Petróleos, al Sindicato de Petróleos de México y al Sindicato de Electricistas, en una alianza política que le va a permitir lo que hemos estado comentando, salir de la liquidación, que es fabuloso. Eso no se puede negar. Dejar a un lado una liquidación que tenía más de 15 años es en realidad muy importante. Y el cauce sería un nuevo organismo donde el terreno económico-político se nota con toda claridad. Entonces tenemos la otra reforma estructural de la industria eléctrica, previa a esta alianza política, y el otro sindicato fuerte es el CENTE, el Sindicato de Maestros, y va la reforma educativa, que como todos sabemos, la reforma educativa no tenía nada de educativa, era simplemente también acabar con la fortaleza política y económica del sindicato de maestros. De tal manera que la búsqueda del neoliberalismo es transformar la economía del Estado, bueno, más bien desaparecer al Estado de la economía. El mercado quedaría libre para los propios capitalistas. Y había que debilitar la capacidad económica de los sindicatos más fuertes, desde la propia fuerza de trabajo. Bien, ya, pues, continuando ese panorama, lo que tenemos ahora y lo que estábamos leyendo y comenté la otra vez, que la base de los indicadores económicos seguía esta misma línea que estaba sucediendo en el país. Y que al revisar los indicadores notamos que hay un interés fundamental de seguir debilitando al sindicato a través de la empresa. Y uno de los indicadores fundamentales que propiamente no se pueden negociar porque el armazón, digamos, la maquinaria del Estado o de la empresa estatal de la industria eléctrica tiene dos sellos. De, obviamente, debilitar a la compañía de luz. Se da el organismo, sí, pero a pesar que se declara en el papel que va a tener autonomía y capacidad jurídica y económica independiente para poder trabajar, hay indicadores que no se pueden dar, como las tarifas, lo hemos comentado. ¿Cómo puedes meter de indicador la tarifa cuando el sindicato no tiene ninguna relación
no tiene vela en el funeral, porque no las trabaja la empresa. Alguna vez en un seminario que invitaron, que fueron a la Secretaría de Educación para invitar a un representante del ESME para un curso para explicar la situación económica de la compañía de luz en un instituto de gerentes de empresas en Azcapotzalco. Yo les decía, si dejan que la compañía de luz funcione a cabalidad como una empresa cualquiera, y yo les decía al auditorio, a cualquiera de ustedes que están aquí para ser gerentes, directores, funcionarios de empresas, si les dejan que funcionen tal cual, si Hacienda solo le cobra los impuestos que debe de cobrar, y si le permiten manejar sus tarifas y manejar sus ingresos propios en las condiciones actuales que estaba Compañía de Luz, era una empresa autosuficiente e incluso podría tener utilidades. Lo que yo mencionaba es que simplemente que no le quiten todos los ingresos a Compañía de Luz, que lo sepa manejar la empresa para inversiones, para mantenimiento y para el sostenimiento cotidiano de la misma, tendría utilidades. Por supuesto, quitándole de encima la habitual quita de Hacienda de la totalidad de ingresos, regresándolos en presupuestos irrisorios. Y por más que preguntas que me hacían, yo les detallaba los procesos. Toda la gente de ahí quedó convencida que esa propuesta era la salvación de una empresa como cualquiera, de compañía de luz. Y estuvimos de acuerdo todos, por supuesto, todos estábamos de acuerdo. Permítanme, déjenme conectar la luz. Perdón, no veía el cable. En fin, entonces, en esa escuela de funcionarios, para funcionarios, directores ejecutivos de nuevas empresas, se quedaron convencidos de que el tratamiento económico que daba el Estado mexicano a compañeros era erróneo. Y en estos indicadores, la vez pasada comentaba yo de que las pérdidas no técnicas, por un lado, eran una política social, una política de subsidio a todos los trabajadores informales, a todos los ambulantes que en México cada día a una hora siguen aumentando de manera constante. Fox se alegraba, decía, el área de emprendedores está abierta y seguimos en esa línea. Es un cinismo absoluto. Pero entonces, el robo, porque no podemos negarlo, es un robo de la gente pobre, de estos ambulantes y comerciantes ambulantes y trabajadores informales, ahorrarse, no pagar la luz, significaba algo muy importante. Las mermas de ese lado, de las pérdidas técnicas, en realidad eran una bicoca, porque teníamos que tomar en cuenta, la vez pasada por alguna razón se me pasó, las pérdidas no técnicas fuertes, las que valían la pena tomar en consideración, están del lado de las empresas. Del gobierno mismo, había instituciones del gobierno o casas personales
de funcionarios del gobierno que no pagaban la luz. Presidencia, gobernación, hacienda, no pagaban la luz. Estaban etiquetadas. Instrucciones de arriba, digamos del director, o seguramente de más arriba. Secretarías de Estado que no pagaban la luz. Secretarías de Estado que por alguna otra razón se habían atrasado en sus pagos. Estados y municipios. Ahí sí podríamos decir municipios aledaños a la Ciudad de México que de alguna razón se atrasaban o habían usado el dinero para otras causas, fraudes, y en otras autorizaciones plenas de funcionarios de compañía de luz o de secretarías de Estado para ordenar que no les pagaran la luz. Cientos de miles se iban en esas pérdidas no técnicas. Empresas, Televisa, el periódico Reforma, otras más que tenían negociaciones especiales, específicas del PRI y del PAN, del PRIAN, del PRI cuando estaba fuerte antes de el 2000, de los 2 años o gestiones panistas y del retorno del PRI con Peña Nieto. Cientos de miles, millones de pesos gratis para empresas, funcionarios, todos los presidentes, expresidentes, perdón, todas esas personas que habían sido presidentes de la República no pagaban la luz. Y en ese sentido, tendremos que buscar cuántas cuentas especiales de grandes consumidores no se pagaban por instrucciones de arriba, comparando con las pérdidas no técnicas del ambulantaje. En esta situación es evidente, por instrucciones de arriba, que tanto la compañía de luz como el nuevo organismo iban a padecer de fraude constante, sistemático de sus ingresos. Cualquier empresa que no se le trata como empresa, sino como caja chica del presidente o de los secretarios de energía, se convierten en un proceso de quiebra o liquidación. Bien, y por último, en este caso, como hemos estado comentando, los indicadores, lo que hemos dicho es que hay indicadores como los de tarifas, como de la energía comprada, la energía generada, como por ejemplo evolución salarial, como los presupuestos, los recursos suministrados, que son igual a presupuesto autorizado y presupuesto solicitado. Es curioso, ¿cómo metes en presupuesto como un indicador cuando tu presupuesto no depende del trabajador? El presupuesto no depende de los trabajadores. Lo hacen en la Cámara de Diputados o lo diseña Presidencia. Entre Secretaría de Hacienda y Presidencia, o si quieren, Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda diseñan el presupuesto. Y dice, te va a tocar 2 renglones, compañeros. Va a la Cámara de Diputados y se autoriza. ¿Cómo va a estar ese indicador para ver cómo fluye el ingreso, los presupuestos y las inversiones? Si no se discuten para nada
entre la empresa y el sindicato. Las tarifas no se discuten entre la empresa y el sindicato. Históricamente las ha definido Secretaría de Hacienda y antes Secretaría de Economía Nacional. Entonces, bueno, desconocemos el tratamiento que se le dio a ciertos indicadores, pero en los que son responsables ambas partes, si una, y en este caso siempre va a ser primero la responsabilidad de la compañía de luz y del nuevo organismo, el que tiene que dar los primeros pasos. Se va a modernizar Necaxa y hubo planes y se hizo. Primero tiene que estar el dinero de la inversión, las compras de todos los materiales del equipo, las nuevas turbinas. Si no hay eso, no le puedes exigir a los trabajadores mayor capacidad de generación. Bueno, pues estábamos justamente en esto, ¿no? Generación, en este punto de disponibilidad y calidad en el servicio público de energía eléctrica. Y era generación. Es evidente que todas las plantas de generación que al momento tenía compañía de luz tenían que ser modernizadas con innovaciones tecnológicas. Entonces el presupuesto tiene que venir autorizado para esas modernizaciones. Puede hacerse, como leíamos, los estudios y programas para ampliar la ampliación de la disponibilidad de energía, buscando opciones alternativas para incrementar la generación, la revitalización y la modernización, por supuesto. Todas las plantas del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, digamos las de Juan Do, las 3 plantas de Juan Do, para aumentar su capacidad de generación, tenían que ser modernizadas con innovaciones tecnológicas. Las empresas de compañía de luz, solo la J. Luque es termoeléctrica, todas son hidroeléctricas, son las plantas de generación ecológicas alternativas que hoy tanto se mencionan. La otra sería que le dieran oportunidad de crear nuevas plantas y en los últimos años se decía que ya se podía usar la energía del sol para generar. Ese pudo haber sido un camino. Segundo punto, expansión del sistema. Oigan esto, simplemente el título ya es llamativo. Fortalecer la actividad de planeación del nuevo organismo para ampliar el sistema eléctrico de la zona geográfica respectiva. Reforzamiento de la red troncal y de subtransmisión, incluyendo subestaciones. Además, se deberán establecer los programas de electrificación en las zonas conurbadas y rurales que permitan cumplir al nuevo organismo con su función de servicio público y la social que esto implica, así como los programas para reducir las pérdidas de electricidad. Y hemos comentado ahorita, ¿quieren que se acaben todas las pérdidas? Primero, que se reconozca la deuda social de la economía nacional, que no depende ni de los trabajadores y podríamos decir ni de la compañía del uso del nuevo organismo. Entonces habría que llamar la atención a la presidencia y a las áreas de producción, de economía. Y las otras pérdidas de electricidad es que se acabe el fraude y la corrupción, que se les quite a los grandes consumidores
el beneficio que tienen de no pagar. Y en ese sentido es curioso porque grandes empresas recibían doble beneficio, no pagaban impuestos y además no pagaban la luz. Seguro que tampoco pagaban el agua. Entonces, este punto es sencillo, donde los trabajadores pueden saber exactamente dónde hay grandes usuarios o personajes políticos que se les está donando la luz. Lo saben muy bien, cuentas especiales y toda el área de inspección se ponen a trabajar, cortar a todos y cobrar a todos. Fácil. Y los otros es una deuda social que se puede permitir el Estado. Incluso técnicamente por esos años se sabía que se podría dar una tarifa eléctrica gratuita a las personas, a los trabajadores, a la gente del pueblo que no tiene ingresos, que no llega siquiera al segundo salario mínimo. Quien no llega a tener 2 salarios mínimos puede técnicamente darle el derecho de la energía pública, el derecho humano a la energía pública. En realidad, si uno observa los cambios que se hicieron a la Constitución, uno puede sacar en conclusión de lógica excelente del derecho y de los derechos humanos que debe aplicarse eso. Antes tenían otro nombre. Todo el capítulo 1 de la Constitución, por actualizarlos, se llaman derechos humanos ahora. Y entonces, ese capítulo de las garantías individuales originales o de los derechos humanos abarcan hasta el artículo 29 constitucional. Es decir, el 25, el 26, 27 y 28 e incluso el 29 constitucionales se refiere claramente a que todos los recursos naturales de la superficie y subterráneos son para lograr y poder aplicar los artículos previos llamados garantías individuales o derechos humanos. Entonces, el 27 constitucional es claro en decir que son los recursos de la nación al servicio de los ciudadanos mexicanos. Entonces, energía eléctrica como derecho humano está en la propia Constitución. No hay nada que agregar ni que crear. En el capítulo de derechos humanos está el 27 constitucional para garantizar el desarrollo en todas las áreas de los ciudadanos mexicanos. Bueno, pero les gusta discutir. Este punto implica que el presupuesto y la inversión al nuevo organismo se tiene que otorgar. No lo pueden otorgar los trabajadores ni el sindicato. Es un indicador o una política en este caso del nuevo organismo que se debe de aplicar de manera consciente. Responsabilidad y política seria con voluntad política del Estado mexicano. Otro punto de este asunto genérico. Estamos en estamos en disponibilidad y calidad en el servicio público de energía eléctrica. Ahorro y uso eficiente de la energía. El nuevo organismo debe ser vanguardia del esfuerzo para crear una amplia conciencia social sobre la importancia y repercusión de la racionalización y buen uso para el ahorro energético, por lo que
habrá de convertirse en promotor la autorización de partidas presupuestales específicas para la ejecución de estas acciones tendientes a modificar los hábitos de consumo y enraizar una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía. Es claro que lo que se refiere aquí es una política de convencimiento con los usuarios, con los clientes, si se quiere llamar así, con los consumidores. Y entonces es sencillo de que se trabaje, se planee una política de convencimiento, de publicidad o incluso de señalar los errores que varios consumidores pueden estar cometiendo, en especial los grandes consumidores, para que ahorren energía. Por supuesto, uno puede suponer también que en todas las instalaciones de compañía de luz y del nuevo organismo se van a poder aplicar ahorro y uso eficiente de la energía. Siguiente punto. Confiabilidad y continuidad del servicio. Dice así, será preocupación permanente en el nuevo organismo el emplear los equipos y materiales con la tecnología más avanzada disponible en el mercado. No dice en el mercado nacional, cuidado, para el equipamiento de instalaciones nuevas o el reemplazo de las obsoletas, conjugando con una fuerza de trabajo altamente calificada y de calidad, a fin de garantizar la optimización de la operación y que las instalaciones tengan el mayor nivel de confiabilidad y seguridad en beneficio de los trabajadores, de los usuarios y de la prestación de un servicio continuo. Es claro, de verdad son claros estos asuntos, es metas congruentes y aceptables, pero en esta premisa del nuevo organismo está por delante un presupuesto excelso, duro, firme, consistente, que incluye, como se menciona aquí, la capacitación del personal para la nueva maquinaria, las nuevas herramientas, para el equipamiento y automatización de más grado nivel de la compañía de luz y del nuevo organismo. Eso de verdad es claro. El siguiente punto dice mantenimiento. Promover los recursos necesarios y el establecimiento de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan preservar la confiabilidad y la calidad del servicio. En realidad, todos estos puntos, perdón si me repito, son de aplicación del contrato colectivo. Si lo que querían los nuevos gerentes y funcionarios era tener un documento con lenguaje contemporáneo, con este asunto de que todos nos comprometemos a dar un buen servicio, a aumentar la calidad y a tomar cursos de capacitación, está bien. El mantenimiento desde siempre es una necesidad, yo diría en cualquier empresa, pero bueno, en esta, donde el servicio que se da, donde la generación de electricidad es una constante, es un producto, es una mercancía que todos conocemos, que no se puede almacenar y que se tiene que consumir. Y que la capacitación de los trabajadores, de los empleados en cualquier área va vinculada
a nuevas tecnologías. Si cada vez, y eso está demostrado históricamente, cada 15, 20, 30 años, existe una actualización, una modernización, una invención, como por ejemplo estas computadoras, ¿no? De las máquinas pequeñas que se tenían antiguamente para las sumas y restas, para imprimir las tarjetas de consumo, y se va modernizando, o para, como se sabe, que la telemática puede funcionar ahora y que del medidor puede salir exactamente el consumo que tiene directamente o a una sucursal, una computadora de este tipo, o a una mucho mayor en las oficinas centrales. Obvio, esa modernidad, o libretas electrónicas que ya existen, vas con tu celular, bueno, no sé de qué tamaño sea, mides directamente, tomas la lectura del medidor que está en la casa y automáticamente ese medidor ingresa a 3 o 4 oficinas toda la información. A la sucursal, al área de comercialización, a las ventas centrales del edificio y por supuesto, sabes que esa nueva tecnología, bueno, quien va a ir a hacer la lectura tiene que aprender a manejar, aunque sea pichar, empujar con el dedo, marcas, puntos y demás, no puedes cometer errores. Y en automático puede ya, y eso sí es lo grave, que se vaya necesitando menos personal, porque se automatiza. Entonces, tabuladoras, oficinistas, y lo que el ESME siempre se ha hecho es reajuste, pero toda la modernización tiene que ser sin despidos. Se pueden, y lo he mencionado, por ejemplo, en Ixtapalapa, de la zona que más conozco, pues, pero puede pasar en otros sitios, en otras hoy alcaldías, que se necesiten otras sucursales. Yo digo que Iztapalapa debería haber la sucursal que está en la central de Bastos y 3 sucursales o 4 más. La población que vive en Iztapalapa es muy grande y bien puede dividirse en 4 secciones de población y en cada una de ellas una sucursal, más la de central de abastos. Entonces se modernizan las 2 existentes, las 3, que por cierto las pusieron muy juntas, yo no sé para qué caso tiene, si lo que tienes que acercarte es al usuario y los usuarios dividía Iztapalapa a la mitad como se pretendió, porque él les deja las 2 sucursales tan cerca o porque no la haces de plano al lado una de la otra. Pero bueno, no se hizo. Los 4 sucursales territoriales. Entonces dejas la histórica, la que está, y mandas a dividir y repartes usuarios y mandas la sucursal respectiva. Obvio, las nuevas sucursales tienen que tener el mejor equipo contemporáneo y eso significa presupuesto o inversión. Y los trabajadores que están resultando afectados porque se les acaba el trabajo, pues se ocupan, se cambian de lugar, de ser posible, y este es un esfuerzo de los trabajadores, y es la negociación, pueden cambiar de área de trabajo, pero sin despidos. Entonces, sobran 15, 20, 30 con la nueva tecnología y entonces los colocas en otra sucursal y ellos atendiendo con la nueva tecnología. Entonces, mantenimiento requiere dinero, requiere presupuesto o requiere innovación.
y es no solo voluntad política, sino voluntad económica y política. Y son cosas que ya están pactadas. El mantenimiento por necesidad de centrales eléctricas, hidroeléctricas, termoeléctricas, o ahora que surgieran las eólicas, perdón, sí, ok, las eólicas más las del sol, ¿no? Con las celdas. Requieren que se aprenda a trabajar y fabricar las celdas que se puedan instalar, y entonces unos pues ya están inventadas, seguramente lo que hay que aprender es a fabricarlas y a instalarlas. Punto. Y si son parte o propiedad del nuevo organismo, en ese momento entonces tiene que saberse que deben de tener un mantenimiento y se va necesitando que se capaciten todos esos nuevos trabajadores en ese sentido, en las celdas fotovoltaicas. Siguiente punto, comercialización y atención al público. Las unidades comerciales de atención al público deberán contar con la organización y los recursos informáticos que les permita atender eficiente y oportunamente los servicios que requiere el público usuario, por lo que habrán de continuar los procesos de modernización de sistemas de lecturas, de cobranza y atención a usuarios. Habrán de establecerse mecanismos más amplios de comunicación con el público en donde se le oriente sobre el buen uso de la energía y a la vez se conozcan sus críticas o sugerencias sobre la calidad del servicio. El trato al público deberá ser atento y cortés. Se deberá establecer un programa que maneje y proyecte la imagen del nuevo organismo ante la opinión pública. Yo diría que, de nuevo, les digo que es de aplicación. Está en el contrato y curiosamente, en especial, la atención al público en el reglamento de trabajo de 1936. Es de aplicación. Pero bueno, si llegan los nuevos funcionarios, el nuevo gabinete y con aras de así de demostrar su sapiencia, pues la muestran. Y aquí está. Es curioso, pero por aquel momento no logré saber cómo se dio esta negociación. Y hay partes, insisto, con los indicadores que no debieron aceptarse por lógica elemental de lo que corresponde a las partes. Pero sería muy interesante tener una minuta de la carta, la versión estenográfica de todas estas discusiones, esperando siempre que la parte sindical estuviera criticando, puntualizando y negándose a varias de las cosas que están planteando, como es atención al público. Se necesita, se requiere. Y las oficinas donde están los trabajadores, los empleados, como luego se les gusta decir, porque no se quiere reconocer. Bueno, sí se reconoce que hay empleados de cuello blanco, obreros de cuello blanco y obreros azules. Y entonces es de aplicación, hay muchas cosas de estas que, ok, se firmaron, se trata de que diga un nuevo organismo, pero sobre todo, yo insisto, el reglamento de trabajo de 1930, que no, desde entonces no fue modificado, habla de esto. Que yo digo que ese reglamento de trabajo en realidad es un insulto a los trabajadores. Si está pactado en el contrato colectivo, incluso
A partir de se crean los convenios departamentales. En el departamento de sucursales y de oficinistas es claro el trato al público. Es su función principal y su definición de labores de muchos trabajadores. Pero se quiso volver a escribir. Protección ambiental y desarrollo regional. Vamos a ver qué dice. Seguramente con estos aires de ecología que se empezaron a generar muy fuerte, algo habrá de haber aquí. El nuevo organismo habrá de contribuir decididamente a la conservación ecológica y a la protección del ambiente mediante la incorporación de los avances tecnológicos viables y estrategias de prevención. Asimismo, apoyará el desarrollo regional mediante la ampliación de las redes de distribución, la utilización de fuentes no convencionales de energía y los productos y procesos de coordinación con las entidades federativas. Es cosa muy importante señalar lo siguiente. Entonces, de toda la vida siempre hemos sabido, en especial por las hidroeléctricas, que el medio ambiente tiene que ser protegido. Se ha descuidado mucho por parte de la empresa. Debe de haber viveros cerca de las zonas. En Necaxa, el lago de Tenango, la presa de Tenango, y puede ser el clima, puede ser la lluvia, lo que se guste, pero se ha venido secando de manera sistemática. Comento porque este es el que he ido a visitar de vez en cuando y se nota la desecación del lago de Tenango, abarcado ya metros de la orilla original a donde está el agua. Y lo que debió haberse hecho de manera sistemática y constante, porque se ve que se están deforestando los bosques de la zona, es volver a sembrar árboles de la zona, de la región. Igual en el Tejocotal pasa lo mismo. Entonces la empresa seguramente ha dejado de aportar el dinero suficiente para tener viveros permanentes que cada año reforesten y reforesten cuadrillas de vigilantes o alertas a los pobladores de cada uno de los pueblos de donde está cerca una presa, ¿no? De donde sean, de Tepuxtepec, de Temascaltepec, que vayan acotando, revisando, viendo si el bosque se está dañando y que entonces hay que reforestar viveros suficientes y si no, los viveros federales que permitan ir sembrando y que, por ejemplo, Tenango tenga a los alrededores un crecimiento constante de árboles, de tal manera que a paso de los 10 años se vea que el bosque sigue creciendo y no al revés, que siga muriendo. Eso es normal. Entonces, sí le podríamos pedir al sindicato que en estas regiones también se dedicara un poco del tema y tuvieran sus propios viveros y estuvieran recuperando
o reforestando cuando se desvanecen de tal manera los árboles de las regiones, especialmente las regiones de las hidroeléctricas. Pero bueno, de acuerdo está. Y uno supondría que esto iba a pasar. Un tema interesante, a ver si logramos terminar. Y si no, pues ni modo, habremos de dedicarle, por ser este tema interesante, principal, otro programa más. Se llama Fuerza de Trabajo, Salario y Productividad. El salario es componente fundamental en los resultados de la productividad. Por lo tanto, el nuevo organismo, deberá contar con una mayor capacidad para la fijación de los salarios que remuneren la fuerza de trabajo, participando mediante mecanismos y acuerdos con el sindicato en el establecimiento, ajuste y revalorización de aquellos a efecto de evitar rezago alguno y lograr la recuperación del equilibrio global mediante su corrección. El incremento de la productividad buscando la eficiencia y la calidad debe ir acompañado de la distribución equitativa de sus beneficios, de tal manera que, sin detrimento de lo establecido en los mecanismos contractuales, el esfuerzo productivo adicional del trabajador contribuya proporcionalmente a la mejoría de su poder adquisitivo. Para lo anterior, se realizarán evaluaciones periódicas del incremento a la productividad de acuerdo a los programas establecidos para tal fin. Producto de esta situación, en las áreas en que se modifiquen o establezcan las nuevas condiciones productivas, se concertarán las modalidades específicas que permitan se cumpla con las premisas establecidas. Es cierto, es normal, es lógico. Y está en el contrato colectivo. Y yo no sé qué quieren con esto. Bueno, ya comentamos qué es lo que quieren. Un lenguaje nuevo, actualizado, donde se hable de programas, de planes, de proyecciones, de productividad. Y bueno, lo primero que había que señalar aquí es que se rompa el tope salarial. Lo que está aquí, lo que se pactó aquí, iba en contra directa del tope salarial fijado desde Presidencia y desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Eso falta aquí. O sea, más bien, esta traducción es la que se entiende aquí. Este punto, el primer punto del asunto fuerza de trabajo, dice que se rompa y acabe el tope salarial. Con los mecanismos propios que tenemos en la empresa, vamos a romper el tope salarial. Bueno, se nos acabó el tiempo. Perdón, de nuevo, alargamos mucho y vamos apenas en la página 5. Nos falta la 8. Sí, se puede, hacemos otro programa, ni modo. Y entonces acabaremos esto. Ahora sí va a ser el último programa que abarque más de 2. Voy a procurar sistematizar, organizar de tal manera que cada sesión, más bien que cada tema de la historia del ESME que contamos aquí poco a poco y lentamente, sean de 2 sesiones, porque si no, creo que se los estoy haciendo muy aburrido y cansado. Bien, pues nos vemos
De último momento, en este mes de abril, me acaba de llegar una noticia. El compañero Francisco Carrillo Soberón falleció el día de ayer. Cuando ven este programa ya debe haber pasado una semana, pero en recuerdo de él, de un buen compañero, de un militante reconocido, desde siempre fue socialista en todas sus áreas donde desempeñó. Bueno, en el recuerdo de él y que esté donde esté, siga forjando grupos subversivos por la causa y para la causa, esperamos que esté ahí. Y procuro en la mayor brevedad que pueda elaborar un trabajo sobre lo que sé que hizo, sobre el contacto que tuve. Yo lo conocí cuando fue secretario de Actos y Acuerdos y se hizo con él un trabajo maravilloso. Luego se los cuento. Nos vemos el próximo lunes en recuerdo de Paco. Hasta entonces. Síguenos a través de www.radiosme.org.